Visto el incremento de la delincuencia en Cuba durante los últimos meses, quizás años, uno pudiera pensar en múltiples alternativas de enfrentamiento por parte de un gobierno a este fenómeno tan complejo. Pero como era de esperarse, las autoridades cubanas y el discurso oficial escogen como culpable y blanco de todo repudio al pueblo cubano. En el afán de intimidar a los posibles comisores de hechos delictivos, la televisión cubana nos muestra en su programa Hacemos Cuba a Humberto López, que es graduado nada más y nada menos que de Derecho, verán por qué lo digo, fingiendo entrevistar a la vicefiscal de la República y al segundo jefe de la PNR. Aquellos que tienen armas blancas en las calles. En los últimos tiempos hemos venido incrementando el trabajo de detención de aquellas personas que portan armas blancas. En los últimos tiempos, sin que sepamos cuánto es eso, se han incrementado este tipo de detenciones, sin que se dé un solo dato al respecto. Bien, imagina que te acabas de comprar en cualquier lugar un cuchillo para tu hogar, o una tijera, o un tenedor, o la espada láser de Voltu 5. ¿Qué tiene que decir el Ministerio Público sobre eso? Vicefiscal, ¿es ilegal tener un arma blanca en la calle, en un lugar público? Es ilegal. Las armas blancas es ilegal portarlas. A ese nivel de pobreza argumental ha llegado ese gobierno con tal de intimidar a quienes en definitiva son en primer lugar víctimas de políticas socioeconómicas desastrosas. ¿Se les está diciendo la verdad absoluta a las masas? Veamos qué dice el artículo 279 del Código Penal vigente en Cuba sobre la aportación ilegal de armas, pero para poder leerlo y aplicarlo como se debe, cosa que debió aprender Humberto López en segundo año de la carrera, debe entenderse primero qué nos dice el principio de legalidad. Este principio de legalidad, además de poseer rango constitucional, de la Constitución comunista, está recogido en el artículo 2.1 del Código Penal. Expresa: solo constituyen delitos los actos expresamente previstos en la ley vigente con anterioridad a su comisión. Este es un principio de derecho tan antiguo como del siglo XIII, erigido precisamente ante el despotismo, arbitrariedad y excesiva crueldad de los regímenes feudales, enmarcando a partir de ahí la potestad punitiva, o sea, la potestad de sancionar dentro de límites precisos, es decir, los límites de la ley. Para los que les guste, nullum crimen, nulla poena sine lege. Muy bien, ¿de qué manera son expresamente previstos en la ley esos actos? A través de la figura del delito. Esta figura del delito está compuesta por, básicamente, sin intención de profundizar demasiado en la teoría del tipo penal, sujeto, elementos objetivos y subjetivos o tipo de culpabilidad y marco sancionador. Ahora sí, veamos la figura que nos interesa para que esto se comprenda fácilmente. Artículo 279. Quien porte o tenga en su poder un puñal, una navaja, un punzón, un cuchillo o la espada láser de Voltu 5, no, es broma, o cualquier instrumento cortante, punzante o contundente, cuando las circunstancias de la aportación o tenencia evidencien que está destinado a la comisión de un delito o a la realización de cualquier acto antisocial, incurre en sanción de privación delita, bla, 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 la sanción. Bien. Como vemos, principio de legalidad. Recordemos, el acto ha de estar expresamente previsto. En el artículo 279 vemos que en su totalidad recoge ese acto que no es portar, sino portar cuando las circunstancias de esa aportación evidencien que está destinado a... ¿Se entiende, verdad? El principio de legalidad no admite interpretación parcial o cumplimiento a medias de los requisitos exigidos en la figura del delito. Determinado acto o comportamiento es o no sancionable en función de que cumpla o no con todos los requisitos expresamente previstos en esa figura delictiva, en su narración total. Por tanto, para poder marcar la tenencia de un arma blanca en el artículo 279, no es suficiente la mera tenencia, la sola aportación, sino que bajo el principio de legalidad deben confluir elementos objetivo y subjetivo. Es decir, además de portarla, hay que evidenciar que esa arma está destinada a la comisión de un delito. Así que las armas blancas es ilegal portarlas. Es ilegal portarlas. No es cierto. Y es solo un intento burdo de disminuir la discusión jurídica al nivel más profano y mediocre, pero no viniendo de cualquier persona, sino precisamente de la vicefiscal de la República, quien en teoría debe velar por la legalidad. Por tanto, ni se les dice la verdad a las masas, ni se busca solución del fenómeno de la delincuencia por otra vía que no sea la desinformación y la intimidación. Dos puntos importantes para terminar. Número 1.
Es importante ajustarse a la completa verdad de lo expresado en dicho programa Hacemos Cuba, así que ha de decirse que en más de una ocasión intentan todos, imagino que al menos hayan leído el artículo 279 del Código Penal, hacer referencia a esos otros elementos de la figura del delito, pero manteniendo la mediocridad en el debate. Sobre todo en espacios públicos y en lugares determinados. Sobre todo, realmente, o tiene que ser únicamente en esos espacios públicos, exclusivamente en esos espacios, pues de lo contrario sería delito portar un arma blanca dentro de mi propio hogar. Las otras alternativas serían espacios privados, como un hogar ajeno, lo que constituiría probablemente un delito diferente, o espacios privados que presten servicios al público, por lo que se considerarían espacios públicos. Así que no es sobre todo, es exclusivamente en esos espacios. Y sobre todo en lugares públicos, estoy pensando, y de aglomeración. Aquí vemos el mismo sobre todo, pero estoy pensando. Usted no tiene que pensar nada, Humberto López. La figura del delito expresamente prevé los elementos de tipicidad que, de cumplirse, permitirían la sanción. No es lo que usted piense lo que permitirá la calificación del delito. Para eso está narrado en el artículo 279. La ley escrita impide la posibilidad de este tipo de juicios extremistas o variables según el interés de cada cual. Usted no está ahí para pensar, usted está ahí para impedir que nos unamos como Voltu 5 y que te metamos la espada láser por el pensamiento. Y peor aún es hablar de aglomeración, pues un espacio público es público y punto. Haya aglomeración o dos personas esperándote para verte como golpeas a una mujer. No tienen nada que ver, pero en la mente de estos sujetos la intención no es educar o informar, es intimidar, y por eso este tipo de debate más propagandístico que jurídico. Debate que no se escucharía ni entre estudiantes de primer año de Derecho. En honor a la verdad, el mayor intento de ajustarse a la norma penal y al principio de legalidad lo hace quien menos uno esperaría de los tres exponentes, el segundo jefe de la PNR. Y esta acción no se ejecuta inmediatamente la revisión de personas para la detección de armas blancas en la vía pública. Esto se hace sobre la base de indicios o características de los individuos y los lugares por donde se desplaza. Lo compro. Está incluyendo las características del individuo cuando la figura del 279 no hace referencia a eso, pero es comprensible, viniendo de la policía. Y el segundo punto, que quería resaltar al final, alguien pudiera argumentar que aunque no se den todas las circunstancias descritas en la figura del delito, sería prudente la detención de cualquier sujeto solo atendiendo a la aportación como ellos han expresado, con tal de evitar un mal mayor. Pero dejando a un lado el estado de inseguridad en que quedaría cualquier persona que simplemente quiere llevar un cuchillo a la abuela para cortar no sé qué porque no hay nada jugoso y filetoso en Cuba, debemos recordar que este es un delito ubicado en el título 7 del Código Penal, referente a los delitos contra el orden público. Así que, ¿quién generaría más daño a esa tranquilidad ciudadana? ¿El que porta cualquier objeto punzante porque acaba de comprarlo? ¿O la policía deteniendo a diestra y siniestra y pidiendo explicaciones luego de 2 horas de calabozo? Por esa razón, las fuerzas coercitivas en estados de derecho actúan solo con la seguridad de encontrarse ante indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo. Pongamos por ejemplo la Florida. Cada policía tiene razones para sospechar que en cada auto que pasa frente a él o ella hay un arma en la guantera, pero no tiene razones para pensar que esa arma está siendo portada de forma ilegal. Necesita indicios para poder actuar. De lo contrario, las fuerzas del orden serían fuerzas del desorden. Por ejemplo, Cuba. ¿Quieren una prueba? Entonces, ustedes tienen todas las facultades, coronel, para detener a alguien en la calle, requisar, ver si tiene o no un arma blanca. Sí tenemos todas las facultades. Y para finalizar, un detallito que da para otro video. Pero hay severidad como regla general. Hay severidad. Papanatas. Es muy posible que esa severidad sea la que cosechen.